Miren qué interesante columna publicó en Proceso el día 26 de mayo el periodista José Gil Olmos en Proceso. Esto es para que todos aquellos que hoy aplauden al PRIAN y señalan a la organización delictiva de la secta por sus bien notorias alianzas con el crimen organizado, y que ya se les olvidó que dentro de las organizaciones del PRIAN, o sea, Cárteles Unidos, así, hubo y ha habido durante toda la historia verdaderos criminales gobernando los estados. No son poquitos, del PRI, del PAN, metidos en la delincuencia organizada, pero así de manera tajante. Fíjense, ahorita que digo PRIAN, pues ahí también se incluye al PRD, y aunque José Gil Olmos no lo menciona, yo creo que al primero que del PRD que se le vinculó con el crimen organizado es al delincuente Ricardo Monreal. No lo menciona aquí, pero bueno, vinculados, son muchos, de verdad, para que no se les olvide a los aplaudidores del PRIAN, para que no digan, hace de que las sectas son los únicos que tienen así como que el vínculo. No, ha habido muchos, algunos incluso han ido al bote. Fíjense el recuento que hace José Gil Olmos, que por cierto hace referencia a una publicación que hizo hace 12 años, en 2012, yo creo que más de 12 años, ¿no? A lo mejor 12 años y cachito. Dice José Gil Olmos: desde hace 12 años publiqué un texto en la revista Proceso, en el número 1397, en el cual, de acuerdo con un reporte del FBI con fecha de agosto del 2002, varios gobernadores mexicanos eran investigados por vínculos con los capos de la droga. Se trataba entonces de una investigación que apuntaba hacia la estrecha relación entre el exgobernador de Tamaulipas, el priista Tomás Yarrington, y el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén. Aunque también se mencionaba al exgobernador del PAN, Francisco Barrio. Se les olvida, ¿verdad, aplaudidores del PRIAN? El documento daba cuenta de las versiones de la presunta protección que recibía Osiel Cárdenas por gobernadores y autoridades federales. Decía el documento: es bien sabido que el traficante de droga Osiel Cárdenas ha sido protegido por el jefe de la Policía Judicial Federal y que también mantiene relaciones con la oficina del gobernador en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El informe continuaba y, sin dar nombres ni fechas de la información, señalaba: se cree que los gobernadores de Sonora, Nuevo León y Tamaulipas están apoyando el negocio del tráfico de drogas dentro de su territorio, dando protección a los vendedores de drogas. Para esa época, en Sonora, gobernaba Armando López Nogales, en Nuevo León, Fernando Canales Clarion, y en Chihuahua, Patricio Martínez. 3 lacras. Diversos personajes de México y Estados Unidos trataron de desmentir la información publicada en Proceso y mandaron cartas exigiendo una aclaración. Políticos mexicanos y estadounidenses protestaron por lo publicado, pero el director Rafael Rodríguez y don Julio Scherer hicieron lo propio, corroborando la información. El tiempo nos dará la razón, concluyeron, y así fue, el tiempo le dio la razón. La historia de colusión entre personajes de la política, en este caso de gobernadores y del mundo del narcotráfico de México, es larga y abultada. No solo de un partido, sino casi todos tienen en sus saberes personajes vinculados a grupos criminales, y el gobierno de Estados Unidos lo ha sabido y lo sabe. Fausto Vallejo, exgobernador de Michoacán del PRI, fue evidenciado por la propia Secretaría de Seguridad de su entidad de haber recibido cientos de millones de pesos para su campaña. Luego estuvo rodeado de un escándalo de que su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, apodado el Gerber, fuera grabado en un encuentro con Servando Gómez Martínez, la Tuta. Y nos fue mal en Michoacán porque se fue él, y después Jesús Reina llegó y fue encargado de ocupar el cargo de gobernador interino en Michoacán tras la salida de Fausto Vallejo. Fue llevado a la cárcel en 2014 por la Fiscalía Mexicana, investigado de posibles contactos con el cártel narcotraficante de los Caballeros Templarios. ¿Se acuerdan? Uno más, Humberto Moreira,
ex líder nacional del PRD de marzo a diciembre de 2011. Fue detenido en España en enero de 2016 señalado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, así como malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal. Uno más, bien famoso. Antes de este estuvieron los casos de Mario Villanueva Madrid, exgobernador priista de Quintana Roo de 1993 a 1999, que fue detenido en México en mayo de 2001 y extraditado a Estados Unidos en mayo de 2010. Un tribunal federal de Nueva York lo condenó a pasar 10 años y 11 meses tras las rejas por conspirar para blanquear dinero del narco. Villanueva se declaró culpable de recibir millones de dólares en sobornos a cambio de permitirle operar al cártel de Juárez en esa entidad al sur de México. Uno más, Fidel Herrera, exgobernador priista de Veracruz, fue señalado por José Carlos Hinojosa, contador del cártel del Golfo, de haber recibido dinero de esa banda criminal para financiar su campaña. Pero también los gobernadores del PAN en Morelos, Marco Antonio Adame y Sergio Estrada Cajigal, fueron denunciados con tener vínculos con organizaciones criminales, principalmente con el cártel de Sinaloa. En el caso del primero, con los Beltrán Leiva, y el segundo, con Juan José Esparragosa, a partir de sus lazos sentimentales con Nadia Esparragosa, hija de El Azul. ¿Sabían esto? No solo gobernadores de distintos partidos han sido vinculados con el narcotráfico. En la lista se tienen nombres de presidentes municipales, legisladores, periodistas, militares, empresarios, impartidores de justicia y de seguridad pública. Son muchos los que forman esta colusión narco y política y que se ha enraizado en las estructuras sociales del país. Por cierto, ahora se habla de una nueva lista de políticos ligados a grupos del crimen organizado que, de ser cierta, robustece la necesidad de romper esta alianza de poderes narcopolíticos que se ha enquistado en la epidermis gubernamental. Yo no sé si se acuerdan de otro caso, pero pues no recuerdo ahora otro caso. Pero estos, por supuesto que sí. Como dice la canción de Bersuit Vergarabat, son todos narcos, de los malos, todos, absolutamente todos, en cualquier estado al que ustedes volteen, donde haya delincuencia organizada, el gobernador lo sabe. No se puede de otra forma, aunque digan que no es cierto.